Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengamos todos, mis amados y bellos seres. Bienvenidos somos a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia. Yo soy su amiga guía y sanadora suprema Audrey Chauvin y hoy es un día verdaderamente maravilloso y fantástico. Hoy nos estamos deleitando con nuestra conexión y sanación de portador de grandeza. ¡Woohoo! Ay, qué belleza, mis amados y bellos amores. Qué belleza. ¿Qué tal? Y bueno, hoy precisamente tenemos unos temas bien interesantes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y precisamente una pregunta que me hacen muy seguido es, Audrey, ¿por qué? Porque cuando soy más bueno, cuando la verdad, o me he dado cuenta que las personas buenas, o sea, ¿no? Eh, ¿Por qué les pasan cosas malas? O sea, que no tendría que ser todo lo contrario. Y pues bueno, vamos a verlo de muchas maneras, ¿no? Vivimos en un mundo dual y a lo mejor lo que tienen que transformar es otra cosa, no es que dejen de ser buenos, pero a lo mejor tienen que dejar de que no los estén abusando, eso también. Y nos podemos empezar a hablar desde el momento en el que hablamos de las buenas obras, ¿no? Eh, Siempre desde que me acuerdo, desde la infancia, y bueno, algo que mucho decía el Papa Juan Pablo II. Iba en serio, ¿por qué habla de eso? Porque bueno, tuve la oportunidad de estar labrando muy cercana a este gran ser. Y algo de lo que decía siempre era que si querías llegar al Creador o si querías llegar a Dios, él decía a Dios Padre, que la escalera o la vía directa era la de las buenas obras. Y es algo que te quedas pensando, pues sí, ¿y por qué no lo han hecho? Ah, no es cierto. Pero es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Los seres humanos, la manera en que podemos llegar precisamente a conectarnos o sentirnos en mayor conexión es precisamente a través de nuestra manera de expresarnos, de la manera en que creamos, de la manera en que hacemos, de la manera en que actuamos. Y si nos podemos hablar precisamente de la gran importancia que tiene pues la moral, que tiene precisamente la fe en la moral en nuestras vidas, bueno, pues al final, pues muchos van a decir, ay, no, o sea, yo veo personas que de verdad que son nefastas y parece que son los más bendecidos. Y vamos a ver realmente qué es lo que importa. Si nos ponemos a analizar filosóficamente todas y cada una de las religiones, siempre, siempre, siempre hay una regla de oro. Y esa regla de oro precisamente nos dice, haz con los demás como a ti te gustaría que te hicieran, o no hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y es un hecho y es una realidad que hasta el día de hoy me sorprende que muchas personas, aunque saben y conocen perfectamente la regla de oro, pues es algo que no llevan a cabo en su diario acontecer. ¿Qué puedo hacer el día de hoy o a partir de este momento en el que soy completamente consciente que no nada más refleje en lo que creo, sino también que refleje que soy un ser cuya bondad, ¿no? Cuya luz, cuya armonía, pues está lista y dispuesta para, por así que compartirla y hacerla en el universo. Pues vamos a empezar por los daños a mayor grado y todas esas cosas negativas y nefastas, ¿no? Entonces, muchas veces las personas dicen, no, Adri, es que me están haciendo esto, me están haciendo aquello. Eh, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente pues, tiene que ser tan mala onda?
echarte mala energía, mala vibra. Mi suegra me está dañando, mi suegra me está chamuqueando, mi cuñada, mi cuñado, ¿no? Si ya no voy a un lugar a donde iba, te va mal o te chamuquean todas esas cosas. No mamen, mis amados y bellos amores. Claro que existe la mala energía y todas esas cosas, pero lo que más existe es la validación. Si nosotros validamos algo, nada en el universo puede tomar o anular tu poder. Tú eres quien eliges que así sea. Y muchas veces ni siquiera tú tienes ese poder y esa gran fuerza. Algo que siempre que me ha encantado aprender en transición evolutiva y que no deja de sorprenderme es precisamente lo que transición evolutiva. El cambio es siempre una elección, la transición es siempre una elección, la evolución o la involución es siempre una elección. Y es increíble pensar que en este universo tan vasto, tan maravilloso y fantástico, entre billones, trillones, zillones, no podemos decir un número de estrellas, de planetas, ¿sí? En el que este maravilloso planeta pues prácticamente está siendo, en el que somos 8 billones de seres humanos, ahora sí que poblando este maravilloso paraíso, nos podemos poner a pensar, ¿no? Que, que no tenemos poderes que son desde el momento que nacemos y que si nosotros tomamos la decisión de que no tenemos precisamente esa fuerza y esa bendición, pues entonces nosotros estamos eligiendo desde ese principio y desde ese momento culminar o terminar con una de las cosas más grandiosas y maravillosas que nos pertenecen como seres humanos. Ahora, no es una garantía que todos los seres lo van a desarrollar y lo van a potencializar. No es una garantía precisamente por el hecho de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay personas que lo comprenden de una manera, porque hay personas que eligen aprender otras cosas que no tienen nada que ver con la manera en que el ser se pueda enfocar y concentrar en eso. Gracias, saludos a todos, qué buena onda, qué bellos, gracias, gracias, gracias. Y es cierto, en el momento en el que nosotros somos conscientes y sabemos, por eso se llama el poder de la grandeza, la conexión que estamos escuchando el día de hoy, ¿sí? En el momento en el que nosotros decidimos, ok, no creo que tenga la capacidad de transformar esto, en ese momento la decisión es de destrucción. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente, literalmente, anulando esa gran fuerza de nuestra totalidad. A lo mejor tú dices, bueno, Audrey, es que yo no lo sabía y tomé la decisión de acuerdo a lo que pues en ese momento mi conciencia tenía, ¿no? Pero en ese momento tú decidiste sentirte sin fuerza, sin potencia, a la deriva. Si me explico, tú mismo limitaste tu potencial, tú mismo decidiste irte en la espiral emocional que eventualmente te iba a llevar al dolor, al sufrimiento, al fracaso, ¿no? Al desequilibrio, a la enfermedad. La gente cuando le dices, este, tu cuerpo es una máquina de constante regeneración y equilibrio. No, a mí me hicieron defectuoso. Yo creo que yo nací roto y todas esas cosas que dices, Dios bendito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa elección tan destructiva? ¿Por qué esa decisión? ¿Cuántas veces oímos a personas que tienen una vida muy bendecida hablar de querer cesar de existir, que ya se quieren morir, que no intenté suicidarme y todas esas cosas y de repente te pones a pensar, ¿qué podría ser tan fuerte, tan increíblemente difícil de superar, que pongas a tu ser en ese estado?
en el que te resignas a la máxima degeneración y al máximo desequilibrio. ¿Qué puede ser tan grande ese dolor, sufrimiento? Y mucha gente va a decir, es que tú no lo entiendes, es que nunca lo has vivido, es que no. Y pueden estar pasando por estados de depresión, pueden estar siendo las víctimas de cosas verdaderamente espantosas y horribles. Puede que su energía esté al grado de que sea muy limitante y muy pobre, pero en ese momento, en el momento en el que nuestro ser se encuentra al límite del desequilibrio máximo, en ese momento es el momento en el que nuestro ser debe de intentar recuperar sus habilidades, sus hábitos, sus talentos, todos y cada uno de los grandes, pues, virtudes, ¿no? Que no elegiste, pero que el creador decidió contener y obsequiar en tu totalidad. Y a lo mejor hay muchos de ustedes que digan, no lo creo posible, no lo creo posible. Pues sí, no lo crees posible porque en ese momento, en el estado de desequilibrio en el que te encuentras, para ti es el mundo que estás viviendo, la realidad que estás viviendo. Hoy en los códigos, que bueno, estamos viendo varios códigos, pero precisamente en el código del día 5 se trataba de eso, de cuántas veces nosotros hemos autosacrificado a nuestro ser por tantas causas, por tantas razones y hasta por personas, que de repente al final de cuentas nos damos cuenta que son personas nefastas, muy malas, que dañan, ¿no? A nuestro ser, a nuestros espacios, a nuestros hogares, a nuestras empresas, y de repente decimos, "Ah, ¿por qué? ¿Por qué decidí, ¿no? Otorgar tanta energía, tanta bondad, tanta bendición a un ser que verdaderamente era una mala persona, ¿no?" Y vamos al tema que estábamos hablando de por qué les pasan cosas malas a las personas buenas, anulo, que es una pregunta que desconcertante, que desconcerta, que la filosofía se lo ha preguntado a través de los cientos, de los cientos de los siglos, la teología, tú, yo, todos, ¿no? Y de verdad podemos encontrar unas respuestas buenísimas. La vida, por ejemplo, de una persona, ¿no? Con correspondencia con otra persona, pues a lo mejor para algunos la vida de otros seres, pues dicen, no, pues una persona que no te imaginas, que no es como tú, que no vive en el estado en el que tú vives, o que viven en estados que tú dices, no, eso lo considero verdaderamente deplorable, qué horror. ¿Cómo puede vivir una persona así? Pues sí, a lo mejor para ti esa persona, la vida que tiene, o la misma persona, no es muy significativa, ¿no? Em, por ejemplo, eh, tú podrías pensar, ¿no? Que está condicionada, ¿no? Por el espacio en el que se encuentra, y también si tú piensas eso de otras personas, quiere decir que tú también piensas que estás condicionado por el espacio en el cual tú estás habitando, ¿no? Entonces, ahí todo ese tipo de personas, que hasta luego de repente oigo así como se expresan, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común en eso es cuando la gente es muy clasista, ¿no? Siempre, siempre, siempre dicen, no, estas personas tienen que seguir un camino específico. Y la vida humana es mucho más que eso. La vida humana, sí, aunque muchas veces es muy arriesgada, aunque a veces es muy ambigua, aunque a veces es muy desafiante, pues precisamente como lo veíamos al principio del programa, por lo general las decisiones que tomamos son moralmente correctas, de acuerdo a la educación, a la visión, ¿no? Y al estado en el cual estamos viviendo, porque también puede que hagamos elecciones inmorales, ¿no? Y que por alguna u otra razón, bueno, pues tengamos éxito y prosperemos,
Y es el caso de las personas que dicen, no es posible, o sea, ¿cómo esa persona no puede estar teniendo esa armonía, esa prosperidad, todas esas cosas? Pues bueno, vamos a pensar que no somos criaturas que simplemente reaccionamos ante un estímulo o que actuamos solo cuando la causa y el efecto son obvias, ¿no? Sino que todo el tiempo nos estamos esforzando y nos debemos estar esforzando por tomar decisiones y, y por no permitir que nos influencie el medio en el que estamos. Debemos permitir que lo que nos inyecte de motivación, pues sea lo que nosotros tengamos como intención. Tenemos la capacidad de libre albedrío, lo cual es crucial para entender por qué a veces las personas buenas sufren y las malvadas prosperan. Y es precisamente por las decisiones que cada uno de ellos toma, ¿no? De acuerdo, pues, al estado de conocimiento, de información. A lo mejor ellos son más de acción y la otra persona muy buena, muy buena, muy buena, pero no hace ni madres, ¿no? Hay muchas gentes que dices, ay, me cae súper bien, se ve que tiene una buena energía y todo. Pues los ves y prácticamente podrían ser, no sé, una plantita, nada más se quedan así como que viendo la vida pasar y todo el mundo decide dónde los ponen, lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer y los otros pues como si nada, no opinan, no dicen y prácticamente obedecen a quien pues tiene el mayor poder. Entonces, cuando nosotros, como lo estábamos viendo, eh, ¿por qué es la razón de que a muchas personas buenas sufren o les pasan cosas, ¿no? Que son verdaderamente espantosas y preguntan a Creador, preguntan a Dios, ¿no? Depende cómo seas tú. Y prácticamente, bueno, pues todos los filósofos, los religiosos, los seculares, eh, si hablamos en la Biblia, en todas esas cosas, pues vamos a ver que mucha gente ha escrito libros sobre este tema, ¿no? En el que la gente dice, debe de existir la justicia, debe de existir la justicia a tal grado que no se justifique que la gente de bien sufra y que la gente de mal pues prospere, ¿no? Entonces, si a ti te molesta esta pregunta, ¿no? O este tema, que te enoje, que digas, ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es injusto. Pues esa es una buena señal. ¿Y por qué es una buena señal? Bueno, pues porque quiere decir que el sufrimiento de las demás personas no te resulta indiferente, lo cual también va a revelarnos que esperas que en este mundo sea un mundo justo, que sea un mundo equitativo, que sea un mundo bondadoso, que sea un mundo de bien, que sea un mundo generoso. Y en el momento en el que un ser basa sus proyecciones en esas expectativas, quiere decir que precisamente es una creencia que tenemos muy arraigada en lo más profundo de nuestro amado y bello ser, que nos dice, sí, sí existe la justicia y sí existe un juez, sí existe un Dios que es justo y benevolente. Por lo tanto, la consecuencia debe de haber y de existir la justicia. Hasta aquí vamos bien y aquí todo el mundo no nos podemos quedar pensando y diciendo, sí, es cierto, es cierto. De verdad que yo es algo que busco. Y bueno, aquí hay algo bien importante que debemos de entender también. Esto no va a corresponder cuando el ser genera su propio sufrimiento. Sí, hay sufrimiento que es autoinfligido a causa del estilo de vida y elecciones morales y personales que cada una de las personas deciden tener. Y la verdad es que la mayoría del sufrimiento de las personas es consecuencia precisamente de que muchas veces
siguen ciegamente, ¿no? Sus deseos, ¿no? Que los mueven, por ejemplo, hay quienes siguen sus deseos emocionales, ¿no? No les importa estar con una persona que no las ama, que no les corresponde, ¿no? Porque, ¿cómo, no? Y se ciegan por sus deseos de, no, así tiene que ser, ahora se casó conmigo, ahora se chinga toda su vida y se muere conmigo, ¿no? Hay quienes se ciegan por el deseo de dinero, de poder, ¿no? De materialismo, y no les importa, ¿no? A cuántas personas puedan dañar y lastimar y destruir, ¿no? Hay quienes se ciegan por el deseo de honor, ¿no? No, y por ejemplo que sí, y esto se ve mucho, que si una hija se embaraza y la corren de la casa, porque como, siendo que es cuando más ayuda y más apoyo necesitan pues esos hijos, ¿no? Y bueno, podemos estar hablando de un sinfín de temas, pero es cierto, muchas veces no es que las personas sean malas y que les estén pasando cosas nefastas y espantosas, ¿no? Como castigo, sino simplemente es porque el ser está siguiendo esa vía que se está autogenerando y autocreando. ¿Qué pasa, no? De repente que dicen las personas, ay, es que cómo puede ser tan tonta, ¿no? Que caigas, o tan tonto, que caigas una vez y más y otra vez. ¿Por qué regresas tantas veces con esa persona que es un nefasto? Y creas o no, en la manera en que funcionan los niveles frecuenciales, la manera en que se expanden, en que se contraen, en que se traslapan, ¿no? Y que existen diferentes formas de energía que van nutriéndolos y nivelándolos y dándoles, pues, ¿no? Dándonos una mayor comprensión, ¿no? Porque sí, también la energía, hay energía intelectual, hay energía que lastima el cuerpo, hay energía que te hace morirte de manera prematura, hay energía que genera estrés, hay energía que genera preocupaciones, hay energía que multiplica los problemas, hay energía que aumenta la envidia, el odio, la violencia, ¿no? Y, y hay muchos tipos de energía que de repente tú dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien decida o elija nutrirte de esas cosas? Y es muy común, por ejemplo, cuando escuchas a las personas que dicen, me están haciendo daño, me están chamuqueando, me están, ¿no? Em, como también las personas que eligen estar todo el tiempo lastimando a algún compañero del grupo, del trabajo, en la misma familia, ¿no? El chisme, el hablar mal, ¿no? El aislar, todas esas cosas, pues es una forma de energía que generan odio, que generan violencia y que su objetivo es obtener lo que tienen los demás y de lo que esa persona carece. Entonces, si nosotros nos volvemos una vez más a nuestra pregunta original, ¿no? Así como que, ¿no? Va a haber quienes aquí crean que aquí sean, que crean que sean monoteístas y va a haber personas quienes crean ¿no? Que sean politeístas, que crean en varios dioses y todas esas cosas, pero si tú eres, como la gran mayoría de las personas, quienes creen en un Dios moniteísta, pues seguramente crees en un Dios que es perfecto, completo en todos los aspectos y absolutamente independiente, ¿no? Y de repente te pones a pensar, bueno, si Dios o el creador no tuvo ninguna necesidad de crear al mundo y todo lo que vemos y todo lo que vivimos, porque Dios es perfección absoluta y no necesita nada, ni siquiera la creación, entonces podemos decir que si Dios creó el universo para hacer bondad con las personas, entonces, bueno, pues toda la creación debería de ser y debería de llamarse un acto de bondad, ¿cierto o no cierto? Por esa razón, ¿no?
si nos vamos al Génesis, ¿no? A cualquier libro de creación, después de que, si te vas al Popol Vuh, al que tú quieras, después de que creas y todo, ¿no? Como que lo maravilloso y fantástico, y al final crea al hombre y a la mujer, ¿no? Y de repente así como que observa su creación y dice, ay, güey, la neta, pues sí me la rifé chido, ¿no? Eh, ¿Qué te dice eso? Te dice que es un creador que observa que lo que creó fue bueno y que su creación es una expresión de bondad y de armonía. Cuando una persona decide decir, no, es que ¿por qué es posible que suceda todo esto? Ah, pues entonces ya no estamos hablando de una creación perfecta, ¿no? Entonces ya estamos hablando de algo en donde pues es imposible que la bondad sea absoluta, ¿no? Porque nuestro creador o Dios está permitiendo que algo tan nefasto y tan espantoso sea posible. Y si nosotros volvemos a regresar a todo lo que expresamos al principio, en el que dijimos Dios es independiente y existe por sí mismo, creó al ser humano con características similares y una de las cuales es la posibilidad de desarrollarse o crearse a sí mismo, aquí es a donde tenemos que cesar de juzgar al creador y a la creación y analizar cómo es que a través del gran poder que se nos otorgó, ¿sí? Que se llama el poder del libre albedrío, el ser humano se crea a sí mismo y pasa literalmente de ser un ser, pues, creador fantástico y maravilloso que debe de estar en la misma secuencia y en la misma frecuencia de la creación, que es de absoluta y total bondad, a lo que el ser mismo se da, lo que el ser mismo cree que es o lo que se permite ser, ¿no? Entonces, en ese momento, em, hasta se va a crear los imposibles, hasta se va a crear las limitantes. Y vas a decir, pero ¿cómo fue posible que el creador permitiera algo independiente de tanta bondad, de lo que es el mismo, ¿no? ¿Cómo el ser humano puede tener tales características? Y volvemos a lo que dijimos. ¿Por qué? Porque una de las cualidades y bendiciones que les otorgó fue precisamente que nos otorgó la posibilidad de desarrollarnos y crearnos a nosotros mismos a través del poder del libre albedrío. Entonces, nosotros como seres humanos, todos los días tenemos ese don y esa gran bendición de crearnos a nosotros mismos. Y pasamos prácticamente de ser un simple ser a ser seres creadores, ¿no? Y no solamente así como que, ay, no, sino que si nosotros sabemos exactamente cuál es la función del libre albedrío, la cual es esencial para que podamos ejercer el objetivo que el Creador o que Dios nos otorgó, que es precisamente la capacidad de permitirnos tomar libres, totalmente libres, las decisiones que querramos. Entonces, imagínate, nada más imagínate el mundo que cada una de estas mentes es capaz de crear de acuerdo a sus decisiones. Hay quienes van a crear un mundo bueno, hay quienes van a crear un mundo malo, ¿no? Hay quienes van a crear un mundo que recompensa, hay quienes van a crear un mundo en el que cada decisión que sea mala va a ser castigada, hay quienes van a crear un mundo honesto, hay quienes van a crear un mundo en el que trabaje y funcione, pues va a ser exitoso. Hay quienes van a crear un mundo en el que, pues quien sea así, pues ese va a fracasar, porque aquí los estafadores son los que van a, ¿no? Hay quienes van a crear un mundo en el que
ser malo, ser bueno, y hay quienes van a crear un mundo en el que ser bueno, pues es ser malo, ¿no? Entonces, cada quien es como una especie de laberinto en el cual a veces interactuamos en el laberinto de otras personas. Y sí, cada respuesta está condicionada de acuerdo al estado de conciencia, de visión, de proyección y de oportunidad que se da a tu ser de crearse a sí mismo. Así es que sí, mis amados y bellos seres, nosotros somos el resultado de la intervención de nuestra propia conciencia y nuestro libre albedrío, porque así se nos ha permitido ser. Y cuanto más intervenimos en este universo, en este mundo y en esta creación, pues, ¿no? A veces, desgraciadamente, menos, menos oportunidades grandiosas y maravillosas nos permitimos, ¿no? O tenemos. A veces hasta somos los mismos quienes nos anulamos ese libre albedrío, esa maravillosa y significativa bendición, ¿no? Em, y siempre decimos, amado Creador, o sea, ¿por qué no intervienes, no? ¿Por qué no intervienes transformando esto, anulándolo, cambiándolo? Por qué no minimizas al máximo la maldad? ¿Por qué permitir que los rectos sufran? ¿Por qué permitir que los malvados prosperen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de repente voltea y nos dice, tú así lo elegiste. Esa persona lo eligió y tú validaste la presencia de esa persona, ¿no? Y tú fuiste quien hizo la justicia de acuerdo a tu conciencia. Entonces, si vamos a intervenir en un mundo, porque pues nos corresponde, y es la manera en que estimulamos nosotros a nuestra propia creación, sí, así como ratitas de laboratorio, eh, pues somos seres divinos quienes no tenemos condicionada nuestra intervención. Entonces, desde ahí, el creador y la creación está interviniendo y de repente la gente te pregunta, oye, pero, por ejemplo, los asesinos, los violadores, los que abusan a los niños, esto y aquello, ¿cómo puede existir una persona tan nefasta? Y tú, así como también puede existir una persona tan sagrada y tan maravillosa. Pero es que, ¿cómo es posible que exista tal posibilidad, ¿no? En el mismo espacio. Entonces, imagínate, si quieres una vida significativa, si quieres un mundo significativo, si quieres tener libre albedrío, tienes que saber, ¿no? Que pues es el tipo de esencia que tienes que estar emanando continua y constantemente. Pero hay quienes quieren exigir luz cuando el mayor tiempo están funcionando como sombra. Entonces, ¿no? Y luego se asombran de que exista la posibilidad de que ellos también la experimenten. Oye, pero pues si la has estado enriqueciendo, ¿no? Ahora resulta que te asombra, te duele y te enoja y te entristece. ¿Sí me explico? ¿Cómo? ¿No? Eh, no porque tú creas que los demás seres no se dieron cuenta, ¿no? El universo es una organización, al fin y al cabo, y todo lo que tú estás aportando es lo único que te estás permitiendo crear y lo que estás permitiendo que hacia donde tu ser fluya y avance. Entonces, pues hay que analizar qué pasó con esos seres, en qué momento o por qué razón, ¿no? Tan desconcertante de repente, pues le sucedió tal o cual cosa. Y una de las grandes respuestas es porque dentro de toda su capacidad y bendición de tener el libre albedrío,
Su decisión fue permitirlo. No defendieron, no cuidaron, no protegieron a su ser. Oye, pero en el caso de un niño y todas esas cosas, bueno, ok, en el caso de un niño, ¿quién tenía que proteger al niño? ¿Quién tenía que ver o cuidar del niño? No, que si no tiene mamá, que si no tiene papá, que... Bueno, pues hay personas seguramente que tenían que estar a cargo de ese niño y que tenían que haber actuado de manera correcta, de manera bondadosa, de manera generosa, de manera elevada, de manera consciente, y eligieron no hacerlo. Entonces, siempre regresamos a esa presión, siempre regresamos a ese choque eléctrico y energético en el que eventualmente decimos, desgraciadamente, todo se condiciona de acuerdo a la presión, a la liberación que realmente estamos liberando. Entonces, ¿qué es el camino que quieres seguir? ¿Cuál es lo que quieres disfrutar y a dónde te quieres? Bueno, pues tú decides a dónde te arriesgas o a dónde te ubicas en un estado de paz y armonía. Siempre hemos platicado los seres de transición evolutiva que habitamos en una especie de burbuja en la cual nos dicen, es que a ustedes les vale madres todo. No es que te valga madres todo. Y no es que no te importe, es que simplemente tú estás, como ahorita le estaba diciendo, el ejemplo, ¿no? De la vida. Tú estás creando, tú estás construyendo, tú estás utilizando la bendición que se te otorgó del libre albedrío. Ah, y sí, mucha gente ahorita se enojará, se enfadará, y está bien. Tu motivación es tu intención, tu capacidad de comprensión es la manera en que vas a utilizar tu libre albedrío, y entiendas o no, y comprendas o no, eh, es la única respuesta de por qué las personas buenas sufren y también las personas malvadas prosperan. Es tan buena la gente que se aplica, se aplica, se aplica, se aplica, se aplica, se aplica, que lo logra. Y lo mismo puedes hacer tú, aplicarte, 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 que lo logras. El ideal sería que todos fuéramos seres generosos, bondadosos, así como en el momento que el creador nos observa, ¿no? Que concluye y observa su creación y dice, wow, qué maravillosa, ¿no? Qué hermoso, qué fantástico, al grado de que dice, ¿qué voy a hacer? No, no los voy a tener nada más así, no, les voy a dar esta virtud, les voy a dar esta bendición, les voy a dar estos dones. Y el más magnífico y maravilloso de todos va a ser el libre albedrío. ¡Ah! Híjole, si el Creador no los otorga y no los da, nosotros empezamos por querer limitar a la gente, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, ¿no? En el momento en el que alguien te dice, ya, tan, se acabó, ya nuestro periodo ya fue y ahora, bueno, pues necesito experimentar o vivir otras cosas. En ese momento esa persona está tomando una elección y que dentro de la creación y de su bendición, pues es parte de su libre albedrío. Porque nosotros queremos ejercer un juicio que va en contra de la manera en que fuimos creados? Y entonces ahí empieza el caos y ahí empieza el desorden, ¿no? Ahí empezamos nosotros de manera ambigua a desafiar a la creación y al creador desde nuestra vida humana. Creemos muchas veces que estamos tomando decisiones moralmente correctas, y, pero no hay nada correcto ni nada moral en hacer que una persona sufra o pierda su propio derecho de elección y libertad. Así es que, mis amados y bellos amores, acuérdense que si vamos a reaccionar ante estímulos, siempre hay una causa, siempre hay un efecto,
Y todas estas son obvias. Así es que vamos a esforzarnos por tomar decisiones que nos beneficien, porque sí, somos la influencia y vamos a ser precisamente la capacidad o no de lo que vivamos y experimentemos o no. Pues bueno, mis amados y bellos amores, vámonos a nuestra liberación. ¿Qué opinaron del tema? ¿Qué les pareció? Vamos a escuchar el poder de la grandeza. Un minutito. Vamos a encender nuestro mega generador plasma magnético para purificarnos y para que podamos entender perfectamente y aplicar Siéntate a la perfección a lo largo de nuestra vida esta sabiduría, y que dejemos de ser como ratitas de laboratorio, prácticamente condicionadas y reaccionando a lo que se nos otorga, a lo que se nos da. No. Nosotros tenemos esa virtud y ese don como seres humanos de elección y de decisión. Si soy bondadoso, siempre disfruto de bondades y generosidades del universo y de la creación. Cada quien decide, cada quien elige. Me voy relajando cada vez más. Inhalamos y exhalamos. Si de alguna manera o de alguna forma la vida está siendo injusta contigo, con algún ser amado, de alguna u otra manera, con tu empresa, ¿sí? Este es el momento que mis músculos se liberen de la transformación. Relajándose. Hasta mi expresión facial se relaja. Lo que es injusto para unos es justo para otros. Así es que simplemente de toda vamos a ser generadores de una causa que tenga el efecto que requerimos y que necesitamos. Pues en un perfecto estado de paz. Los que tengan sus contenedores de totalidades, en ese momento pónganlos. Cada vez puedo respirar más y mejor. Inhalamos y exhalamos, sonreímos, mis amados y bellos amores. Me nutren más. Y recibimos la nutrición, cantidades de flujo energético, el alimento bondadoso y generoso de la creación y del Creador. Agradezco porque hoy recordé y comprendí que sí, que es mi poder de elección, que yo soy la causa, que yo soy el efecto y que no voy a reaccionar a las causas y efectos y decisiones que quieran influir en mí o en mi vida de otros seres, de alguien más. No. Yo prospero, yo decido. Yo sano, yo decido. Que me estabilice mi proporción. Yo vivo en armonía, yo decido. Toda la armonía. Yo vivo en paz, con la que siempre soñé. Yo vivo en libertad absoluta y total, porque así lo he decidido y porque así lo he activado y programado.
que me recorre Inhalamos y exhalamos. Vamos a poner la felicidad. esencia de verdad absoluta. 1, 2. Ponemos el de códigos. 4. Esta circunstancia Aquí ya ni tendríamos que contar, me nos lleva daríamos a así y cuán miren, bendecida, hasta estuvo muy relajado. cuán bendecido soy siempre. Que mi cuerpo, Nuestro mega sobre nuestro vórtice cosmos en todos y cada y uno de nuestro sus componentes, vórtice de anulación es perfección. Tal perfección que es salud total. liberándonos por Yo completo. soy. Gracias, mis amados y bellos Salud amores. Gracias, total. gracias. Los amo. Me encanta de el placer, el poder de la grandeza. Y sobre todo, gracias porque, pues, precisamente estas cosas que vamos viendo y vamos aprendiendo tienen que ver diariamente con la información que comparto con mis amados y bellos seres en códigos. Déjenme buscar ahorita precisamente. Me amo sobre todas las Ay, que cosas. vamos a hacer nuestra arca sagrada, hermoso. Ay, por ejemplo, el del 6, descubre el lenguaje de tu alma y actívalo. Está padrísimo. Vivo en armonía. Porque aparte también tenemos, pues vamos a crear nuestra arca sagrada. Son cosas padrísimas y maravillosas que les van a servir para toda la vida. El del 5 dice, en algún punto a lo largo en la línea de cada uno de nosotros debemos de reconocer que creamos nuestras propias vidas, y es precisamente hablando del libre albedrío. Obviamente va a haber gente que lo va a entender y va a haber gente que no lo va a entender. Pero bueno, para eso es la filosofía, para eso es el conocimiento, para eso es la teoría, para que nutramos a nuestro ser, para que inyectemos esa energía intelectual y obviamente pues podamos ¿no? ver con otra percepción y entender muchas, muchas, muchas cosas, así como la energía positiva trae energía, más energía positiva, pues igual la sabiduría va a traer más sabiduría, la inteligencia más inteligencia y así muchas, muchas, muchas cosas más. Por ejemplo, que es el código de inversión, que es el del 4, y que la gente, o sea, depende cómo tienen el concepto de inversión, ¿no? De inversiones, ¿no? No de, sí, estás invirtiendo, obviamente. Dice, este código no solo nos demuestra el potencial del día, sino también la manera en que nosotros podemos utilizar este código al 100%, porque así lo necesitamos. El código nos beneficia sobre todo si la situación presente ya ha generado un estado de crisis, que tal vez ha sido ya tan mala que este código de inversión creará un estado positivo e ideal. Es para las personas, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque aquí está donde vemos el proceso del autosacrificio, por qué pasa ese proceso. Entonces, me fascina porque aunque se va manejando la fecha diaria, ¿no? Son códigos que no tienen límite, o sea, que los podemos aplicar a lo largo de todos los días de nuestras vidas. Está el del potencial del día, o sea que es un código que puedo usar todos los días de mi vida, todos los días del año, sin importar en qué año esté, en qué mes esté. Y entonces, bueno, aquí viene la manera en que los programo, en que lo proyecto, ¿no? Viene el código que tengo que observar, porque eso también es otra cosa, ¿no?
la diferencia, el código del lenguaje cósmico escrito, el código del lenguaje cósmico a manera que tiene pues formas, colores y todo. Entonces de las dos maneras me voy a estar nutriendo y voy a estar aprendiendo y voy a estar generando y recibiendo y transformando tantas cosas maravillosas. Pues bueno, ahí les doy un ejemplito pequeño de todo lo que están aprendiendo estos seres maravillosos quienes se han dado la oportunidad. Tú también te puedes dar la oportunidad, como dijimos, libre albedrío, poder de elección y decisión. Tú decides si te quedas con lo mismo que durante miles de años has aprendido o de plano ya quieres aprender cosas verdaderamente nuevas, fantásticas y maravillosas. La invitación para Sanación 22, para códigos, para nuestro magno evento, queda totalmente abierta para que, bueno, ustedes ya se puedan inscribir. Pues gracias, 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 mis amados y bellos seres. Es un gran honor, es un gran placer y como siempre nos amo, nos bendigo y nos agradezco. Amado Creador, amada creación, gracias, 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 porque todos y cada uno de nuestros días nos permites tener una conexión verdaderamente fantástica y maravillosa, una comprensión increíble y sobre todo esta gran filosofía, esta gran sabiduría, que es la sabiduría suprema, que como podemos ver, inagotable e ilimitada. Entonces, hay quienes dicen, ya tengo mucha, ¿qué más puedo aprender? Está bien, tú has decidido que hasta ahí. Y hay quienes dicen, no hombre, yo, o sea, maravilloso, tú has decidido esa vía, la vía de la continuidad. Pues gracias, los amo, bendiciones y hasta mañana.